Buen día, mi nombre es Lidia Michel Flores Jiménez y en esta ocasión les voy a hablar sobre la producción de anticuerpos monoclonales. Solamente que hay algo muy interesante en este tema, ya que este procedimiento es a partir de utilizar híbridomas de células B. Bueno, yo vengo de la Universidad de Sonora, del campus Cajeme, el laboratorio de inmunología básica, que es proporcionado por la doctora Jael Teresa Jesús. Y bueno, en primera instancia, pues es importante definir dos conceptos que son los clave de esta presentación. Y en la parte de la derecha se nos muestran los anticuerpos monoclonales, que estos son definidos como proteínas que bien son artificiales, pero actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Por otra parte, tenemos los anticuerpos policlonales, que estos se definen como una colección de anticuerpos que van solamente dirigidos en contra de diferentes determinantes antigénicos o bien de varios antígenos. Entonces, en esta ocasión pues se viene a plantear un procedimiento o bien un protocolo en el cual se producen anticuerpos monoclonales a través de células B. Solamente que antes de iniciar con el procedimiento es necesario hablar de cómo es que previamente estos fueron generados a partir de hibridomas de células B, los cuales lo procederían como anticuerpos monoclonales. Y bueno, en 1847, Henry Ben Jones descubrió que los pacientes que tenían mieloma múltiple o bien algún tumor linfoide, pues producían una gran cantidad de anticuerpos. Entonces, ya que estas células malignas, si bien se sabe que crecen incontrolablemente, pues se puede concluir en que esas derivan de un solo clon y por lo tanto son idénticas y producen solamente anticuerpos, eh, un tipo de anticuerpo más bien, que se le llama pues anticuerpo monoclonal. Y bueno, en este protocolo pues se centra en solamente el último paso, que es la selección de los hibridomas, que bien se muestra un diagrama donde nos muestran cómo pues se inyecta el antígeno al ratoncito para generar una inmunización. Después se aíslan las células inmunes para poder obtener las células productoras de anticuerpos. Posterior a esto, generar la fusión entre las células también del crecimiento limitado y así crear los hibridomas. Entonces, poder buscar los mejores para poder hacerlos de ahí. Y ya que se tiene la selección, pues generar la expansión y la producción de los anticuerpos monoclonales. Y bueno, como en el protocolo que se plantea en esta ocasión solamente se centra en el último paso, pues se nos habla de cómo el anticuerpo se purifica del sobrenadante del cultivo mediante la precipitación de sulfato de amonio, que es una manera de aislar los anticuerpos. Sin embargo, pues las proteínas en solución forman enlaces de hidrógeno junto con otras interacciones hidrofílicas. Y esto es a través de que con el agua sus grupos polares iónicos pues quedan expuestos. Sin embargo, cuando se añaden las concentraciones de iones pequeños y obviamente altamente cargados, como lo es el caso del sulfato de o el amonio, pues estos se nota cómo pueden llegar a competir con las proteínas para poder unirse al agua, lo que genera una eliminación de las moléculas del agua de la proteína y bien, como consecuencia, pues disminuye la solubilidad, lo que resalta en la precipitación de la misma proteína de interés. Y bueno, en este protocolo, como se mencionó anteriormente, se siguieron pues 4 pasos, siendo el primero el descongelamiento de las células de híbrido que ya estaban congeladas. Posterior a esto, ya genera la expansión del hibridoma. Para posterior, generar la producción de anticuerpos en el medio libre de suero. Y por último, generar su purificación. Sin embargo, pues el procedimiento que se escribe, pues es una forma muy sencilla y directa para poder purificar esos tipos de anticuerpos monoclonales que ya están sobre el sobrenadante del cultivo híbrido. Sin embargo, como todo, pues es muy importante recordar que el sulfato de amonio también va a precipitar otras proteínas que pueden estar en el cultivo del sobrenadante que teníamos. Por lo tanto, pues las concentraciones que había de anticuerpos determinadas a partir de las mediciones de absorbancia,
pues solamente son estimaciones, ya que se puede también obtener el agotamiento de neutrófilos, de células de CD4, CD8, en los ratones, ya que es el sujeto de estudio. Bueno, sin embargo, pues también es muy importante resaltar que esos anticuerpos monoclonales tienen mucha importancia, y en ese caso, centrándonos en el área clínica, pues nos hablan de cómo, gracias a la especificidad tan alta y su selectividad que también se aúna a esto, pues los anticuerpos monoclonales se han convertido en una herramienta que, gracias a a la bioquímica, pues pueden tener una gran trascendencia en la multitud de aplicaciones en el ámbito, pues por ejemplo, de la biomedicina, que es el que se encuentra en primera instancia. Por ello, pues se les presentan tres de estas, que son la investigación médica, que gracias a, como se menciona ahorita, a su alta especificidad y sensibilidad, pues estos anticuerpos pueden conferir a otros agentes, pues ser de una gran utilidad como reactivos de investigación médica para la identificación o bien la cuantificación y purificación de distintas moléculas. Y algunas de estas técnicas, solo para mencionarlas, podrían ser Western blot, ELISAs, inmunoprecipitaciones, citometrías de flujo, etc. Por otra parte, tenemos el diagnóstico mediante un análisis bioquímico, y este nos habla de cómo los anticuerpos monoclonales pues, se utilizan como test en diagnósticos basados en técnicas como ELISA, como se mencionó anteriormente. Y por último, el diagnóstico por imagen, que este nos habla de cómo los anticuerpos monoclonales pues también se pueden marcar. Y algo muy interesante aquí es que estos, a pesar de que se administran por una vía intravenosa, pues pueden ser detectados por reactividad, como se muestra en la imagen. Y bueno, para el aislamiento de los anticuerpos monoclonales, pues se nos habla de cómo pueden llevarse a cabo en dos maneras, ya sea por fraccionamiento o por afinidad. En fraccionamiento, esta meramente consiste en la purificación del anticuerpo por separación en sus características físico-químicas. En primera instancia, pues tenemos la cromatografía de intercambio iónico, que pues utiliza resinas cargadas positiva y negativamente para unirlas en su fusión de cargas netas con un determinado buffer. También, pues solamente incluyendo un pH óptimo. Por otra parte, tenemos la purificación de anticuerpos por precipitación de sulfato amónico, que es la que se utilizó en el protocolo que se mencionó anteriormente. Luego está la cromatografía de clatos metálicos, que esta pues utiliza clatos de iones metálicos que son divalentes, pero probablemente son inmovilizados para poder unirse a proteínas o péptidos que contengan pues colas de histidina, o bien o más de 3 residuos de histidina que pues, pueden ser consecutivos. Por otra parte, tenemos la purificación por afinidad, que meramente consiste en la purificación del anticuerpo, pero mediante la unión específica a otra molécula que también presenta una alta afinidad. Esta pues aísla las inmunoglobulinas de una manera o clase específica, o bien en antígeno específica. Entonces, pues en la purificación de clase específica, esta meramente consiste en la unión de una fase sólida, que pues esta es determinada por la clase de anticuerpos, como por ejemplo la IgG, mediante ligandos que estos previamente pues son inmovilizados y también presentan una afinidad específica a esa clase de inmunoglobulinas. También es importante mencionar que purifica todas las inmunoglobulinas de una determinada clase, y esta es independiente de su afinidad por el antígeno de interés. También está la purificación de antígeno específica, que esto nos habla de cómo pues llega a separar las inmunoglobulinas que se unen específicamente a un antígeno movilizado. Asimismo, purificando pues todos los anticuerpos específicos para ese antígeno, con independencia o bien de su clase o isotipo. Por último, pues tenemos esta frase que es manera de reflexión y conclusión, que nos dice cómo cada vez los anticuerpos monoclonales pueden tener una utilidad terapéutica en muchas enfermedades, como el cáncer, el trasplante de órganos, enfermedades autoinmunes y alergias.
Ejemplos de estos son la leucemia linfoide crónica, o bien el cáncer colorectal, la artritis reumatoide, y pues es usando anticuerpos monoclonales que van hacia distintos antígenos y pues tienen un mecanismo de acción muy específico. Eso sería todo por esta presentación y espero les haya quedado algo de la información dada anteriormente. Muchas gracias por su atención. Aquí está la bibliografía de donde se obtuvo toda la información.